Buenos días, hermanos, una vez más nos encontramos para tener este tiempo devocional. Me da mucha alegría poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a orar a Dios, ¿sí? Y vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la enseñanza, ¿sí? Oramos. Señor, dice tu palabra, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y esto es lo que queremos, Señor. No queremos ampararnos en otra cosa. Si bien nosotros hacemos esfuerzos y hacemos cosas y proyectamos cosas en nuestras vidas, queremos que el refugio de nuestra vida sea tu persona bendita. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti con esta libertad que nos ha ganado el Señor Jesucristo a través de su obra en la cruz del Calvario. Bendice este tiempo, Señor, bendice esta enseñanza que vamos a compartir y bendice también, Señor, a nuestros hermanos amados de la congregación, y bendice también el mundo en que vivimos. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quería en esta mañana compartir con ustedes acerca de la posibilidad de prosperar. Si bien cuando nosotros hablamos de prosperar, tenemos que entender este concepto como un concepto global a los ojos de Dios. O sea, ¿qué quiero decir con un concepto global? Porque a veces cuando nosotros pensamos en prosperar económicamente, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso en esta mañana, ¿sí? Pero la idea de Dios es que prosperemos espiritualmente, que prosperemos emocionalmente, ¿sí? Prosperar espiritualmente quiere decir que crezcamos en el conocimiento de Dios y vivamos una vida de crecimiento espiritual. Que prosperemos emocionalmente, ¿qué quiere decir? Que seamos mejores personas, más cariñosos, más afectivos, más amorosos, más comprensivos, ¿sí? Pero también Dios quiere que prosperemos económicamente, ¿sí? No está mal la prosperidad económica. A veces los cristianos hemos retaseado el tema de la prosperidad económica, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender esto, que lo que dice la Biblia, no vamos a poder hablar en detalle de esto, pero lo que dice la Biblia no es que está mal tener dinero, sino que lo que está mal es el amor al dinero, ¿no? Cuando nuestra finalidad es llenarnos de dinero. Pero también la Biblia dice que es erróneo cuando nuestra esperanza está puesta en el dinero. Al principio orábamos que el refugio, ¿sí?, de nuestra vida sea Dios, y a veces tenemos esas tendencias a que sea a sentirnos seguros cuando tenemos mucho dinero. Pero bueno, vamos a hablar acerca de este tema, ¿sí? O vamos a hablar un poquito acerca del tema de la prosperidad económica. Y como decía, Dios quiere que nosotros tengamos que tengamos prosperidad económica. No es que Él no quiere esto para nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿sí?, y vemos y miramos la Biblia, nosotros lo que vamos a ver que Dios dice y que los grandes hombres de Dios vivieron es que la prosperidad económica no era un objetivo, sino que era una consecuencia, ¿sí? Fíjense, vamos a mirar Salmo 112, ¿sí? Salmo 112, un salmo preciosísimo, le aliento a leerlo todo. Nosotros vamos a leer los primeros 3 versículos, nada más. Dice, fíjense, bienaventurado, el versículo 1 al 3 vamos a leer. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendito. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Fíjese, aquí no es, como decía, la prosperidad económica no es objetivo, es consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Fíjese cómo dice el versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando usted teme a Dios, o sea, ¿qué quiere decir teme a Dios? No que le tiene miedo, sino que le respeta, que le reverencia y en sus mandamientos se deleita. ¿Qué quiere decir que se deleita en sus mandamientos? Que a usted le encanta lo que le enseña a Dios acerca de cómo vivir y lo vive, ¿no es cierto? Dice que como consecuencia de esa conducta, como consecuencia de esa vida de entrega a Dios, existe la posibilidad bendita de que prospere la persona económicamente. Dios tuvo un trato con uno de los reyes de Israel
el rey Salomón. Vamos a ir, ¿sí? Rapidito, y vamos a ver otro concepto allí. Vamos a ver dos conceptos más. Primera Reyes, capítulo 3. Vamos a leer Primera Reyes, el capítulo 3, ¿sí? Y allí dice, en el versículo 5, Primera Reyes, capítulo 3, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Sí? Fíjese, Dios le da la oportunidad a Salomón de pedir lo que quiera, ¿sí? ¿Y qué hubiera pedido usted? ¿Qué hubiera pedido yo? Y Salomón dice, mira al pueblo y tiene una actitud en la cual él no se pone a él en primer lugar, sino que pone las necesidades de su nación. Y entonces él dice, dame un corazón entendido. Es un pueblo grande el que tengo que gobernar y yo no tengo la capacidad personal. Yo necesito una capacidad que me des tú. Y Dios le dio esa capacidad. Y dice el versículo 12, fíjese, dice, y aquí, dice Dios, ¿no? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Sí? Así que Dios le da lo que Salomón pide. Ve ese corazón desprendido de Salomón, ¿sí? Ese corazón que no se pone a él en primer lugar, como decíamos, y entonces Dios le dice, bueno, te voy a dar la sabiduría y el entendimiento que me pides. Pero en el versículo 13 le dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y le hace una aclaración. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Así que Dios, ¿sí? Como Salomón pidió sabiduría, Dios le dice, bueno, vas a tener mi sabiduría y te voy a dar riquezas, ¿sí? Yo me anoté aquí algo que quería. Sabio en Dios es Salomón, ¿sí? Se le dan riquezas porque las sabría administrar, ¿sí? O sea, decíamos que la prosperidad no es el objetivo, es la consecuencia de nuestro temor de Dios. Y cuando nosotros tenemos temor de Dios, tenemos sabiduría, y esa sabiduría va a permitir que Dios nos permita prosperar económicamente porque lo sabremos administrar. Dios ve que Salomón no pide por él, sino para bendecir a Israel, como habíamos dicho. Así que, fíjense qué importante, ¿no? Que nosotros sujetemos nuestra vida a Dios, ¿sí? Seamos humildes delante de Dios, temamos al Señor, obedezcamos al Señor, y Dios traerá prosperidad en nuestras vidas para que nuestras vidas puedan honrarle también con esto, ¿sí? Vamos a mirar un último texto y con esto vamos a terminar. Vamos a ir a Proverbios, ¿sí? Fíjese, y vamos a confirmar esto que decíamos, que la prosperidad es consecuencia, ¿sí? Y que nosotros tenemos que tener esa actitud de corazón, ¿sí? Especialmente cuando nosotros ofrendamos, ¿sí? Yo no estoy pudiendo ir a las reuniones y siempre siento el deseo de compartir algo acerca de la ofrenda y de la necesidad que tenemos de utilizar y administrar bien nuestras ofrendas. Vamos a leer Proverbios 3, versículo 9, ¿sí? Fíjese, Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos,
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Otra vez, lo mismo que hemos dicho antes. Primero honrar a Dios con nuestros bienes, y como consecuencia, no el objetivo, ¿sí?, sino el objetivo prosperar. El objetivo es honrar a Dios con lo que tenemos. Y dice Dios, como consecuencia de esa honra que le damos a Dios, serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, ¿sí? Quiero decir rápidamente algo acerca de esto. ¿Cuánto peligro hay en esto? Yo creo que es muy importante entender esto, que cuando nosotros ofrendamos a Dios, primero tiene que ser lo de Dios. Y cuando hemos apartado lo que es de Dios, la abundancia que hemos apartado para Dios, ¿no es cierto?, eso ya es de Dios y ya no lo debemos tocar más, ¿sí? Creo que la mayoría de los hermanos de la congregación saben que yo estoy construyendo una casa, ¿sí? Bueno, contaba con un dinero para construir esa casa, no se pudo concretar por el tema de la pandemia, entonces, bueno, estoy ahorrando y estoy tratando de ir avanzando, ¿no es cierto? ¿Y cuántas veces existe en esta situación el riesgo de decir, bueno, lo que estoy ofrendando a Dios, bueno, lo podría utilizar en este caso para mi casa? No, primero Dios, ¿sí? Primero Dios. Tenemos que apartar lo que es de Dios y ponerlo a los pies de Dios, ¿no? Aquí aparece la palabra en el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes. ¿Sabe qué quiere decir honra a Jehová con tus bienes? Valora, ¿sí? Dale el valor merecido. Cuando yo me pongo a mí en primer lugar antes que a Dios, yo estoy diciendo que yo soy más importante que Dios. No es que estoy diciendo que Dios no nos toma como importantes, no es que estoy diciendo que Dios no quiere que nosotros satisfagamos nuestras necesidades más vitales. No, la Biblia nos muestra que nuestra ofrenda tiene que ser proporcional a nuestros ingresos para que podamos tener una vida equilibrada. Pero quiero decir, muchas veces estamos en riesgo, Nuestra avaricia, nuestro deseo de satisfacer nuestros caprichos, nuestros gustos, nos lleva a este peligro de honrarnos a nosotros más que a Dios, ¿sí? Y quiero decirles que esto es muy importante que nosotros lo entendamos, y cuando pongamos la ofrenda estemos dándole a Dios lo valioso, ¿sí? Fíjese que cuando dice ahí honra, valora a Dios, yo tengo la sensación fuerte de que me tiene que costar dar la ofrenda. Digo me tiene que costar, no que me tiene que doler dar la ofrenda, sino que tengo que estar sacando algo de mí, tengo que estar tomando algo que yo sienta que le estoy dando a Dios, que yo lo podría haber utilizado para mí, pero estoy dispuesto a quitarlo, a sacarlo de mi vida para dárselo a Dios. Una vez leí un libro sobre la ofrenda, hace muchos años, ¿sí? No sé si lo tengo todavía en mi biblioteca. Y entonces contaba una anécdota de un predicador que iba al campo, que fue invitado al campo para ir a predicar en una congregación que se reunía, ¿sí?, en una zona de chacras, digamos, como sería nuestra zona. Pero el templo estaba en el campo. Cuando el predicador bajó del colectivo, notó que en el campo que estaba allí enfrente estaban arando el campo, pero llamativamente un hombre empujaba el arado y otro hombre tiraba del arado, ¿no? Haciendo un esfuerzo terrible, ¿no es cierto?, para poder preparar el campo para la siembra. Y le dejó impactado eso que vio, ¿no es cierto? Bueno, cuando llegó al templo, fue recibido por el pastor de la congregación, fue ubicado para que se hospedara y estuviera cómodo, y después se pusieron a hablar el visitante y el pastor de la iglesia. Y entonces, bueno, en la conversación se fue derivando, y de pronto el pastor visitante, digamos, o el predicador visitante, le comentó eso que vio. Me bajé del colectivo y vi que unos hombres hacían un esfuerzo descomunal para poder arar su campo y prepararlo para la siembra. Ah, son miembros de la congregación, le dijo el pastor. Ah, sí, son miembros de la congregación. ¿Y por qué hacen tanto esfuerzo? Porque ellos ofrendaron su buey para Dios.
Fíjese, qué esfuerzo extraordinario que hicieron estos hombres para honrar a Dios. Dice el texto: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No olvide, no olvide, el objetivo no es prosperar, el objetivo es honrar a Dios, y Él va a traer prosperidad a nuestras vidas, y con esa prosperidad, que lo honremos a Dios con esa prosperidad, dueño de todas las cosas.